No hace falta que vayan, denle ustedes de comer, dice el Señor. Bienvenidos, vamos a meditar el Evangelio del día 4 de agosto de 2025, día lunes, el comienzo de labor. Y es bueno que nosotros tengamos esta noticia en nuestra mente para que podamos vivir en la palabra de Dios, para poder buscar nuestra santidad de todos los días, según nos dice San Juan. Bienvenidos. Lectura del libro de los Números. En aquellos días los israelitas se quejaban diciendo: ¿quién nos diera carne para comer? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, y de los pepinos y melones, de los puerros, cebollas y ajos? Pero de tanto ver el maná, ya ni ganas tenemos de comer. El maná era como una semilla de cilantro, y de su aspecto como de la resina aromática. El pueblo se dispensaba para recogerlo, lo molía en el molino y lo machacaba en el mortero. Luego lo cocía en una olla y hacía con él una especie de pan que sabía como el pan de aceite. Por la noche, cuando caía el rocío sobre el campamento, caía también el maná. Moisés oyó cómo se quejaba el pueblo, cada uno de las familias de la entrada de su tienda. Eso provocó la ira del Señor. Y Moisés, también muy disgustado, le dijo al Señor: ¿Por qué tratas tan mal a tu siervo? ¿En qué te he desagradado para que tenga que cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo he concebido o lo he dado a luz para que me digas: toma en brazos a este pueblo como una nodriza de la criatura, y llévalo a la tierra que juré darle a sus padres? ¿De dónde voy a sacar yo carne para repartírsela a toda la gente que me dice llorando: queremos comer carne? Yo solo no puedo cargar con todo este pueblo, pues es demasiado pesado para mí. Si me vas a tratar así, por favor, quítame la vida y no tendré que pasar tantas penas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 81, aclamemos a Dios, nuestra fortaleza. Israel no oyó mi voz, dice el Señor, y mi pueblo no quiso obedecerme. Los entregué por eso a sus caprichos y los dejaré vivir como quisiesen. Aclamemos a Dios, nuestra fortaleza. Ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel con mis mandatos. Yo al punto humillarán a sus enemigos y sentirán mi mano sus contrarios. Aclamemos a Dios, nuestra fortaleza. Lo que se aborrece al Señor trataría de audurarme, pero su suerte quedaría fijado. En cambio, Israel comería de lo mejor del trigo, y yo lo saciaría con miel silvestre. Aclamemos a Dios, nuestra fortaleza. Aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente
lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirles: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despida a la gente para que vaya a las cacerías y compre algo de comer. Pero Jesús le replicó: no hace falta que vayan, denle ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráigamelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirándolo al cielo pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, esta es la noticia buena. Número 1, que Moisés se cansó y le dijo al Señor: ¿cómo voy a hacer con este pueblo tanto para darles de comer? Pero Moisés empezó a reclamar al Señor porque la gente estaba cansado de comer maná, pero que también ansiaba de comer ¿qué? Comer pescado gratis en Egipto. También ahí las legumbres o las ensaladas, los pepinos, melones y puerros, dice, cebollas y ajos y todo lo demás. Ellos añoraban porque estaba cansado de comer pan. ¿Qué es lo que nos deja la Escritura? Es que muchas veces nosotros nos cansamos también en que buscamos a Dios, a veces no tenemos resultados en este tiempo. Nosotros no estamos en el desierto, pero también sí estamos en el desierto. Cuando reclamamos al Señor que todas las penas, las preocupaciones, las enfermedades, lo terrible que nos pasa en la vida, reclamamos como que estábamos junto con los israelitas cuando ellos reclamaban de tanto comer maná. Pero aquí viene algo que también Moisés, Dios escuchó lo que decía en el pueblo. Y el pueblo se quejaba y lloraban pidiendo carne para comer. Y Moisés reclama al Señor y le dice: sí, ¿por qué tratas así tan mal a tu siervo? ¿En qué ha desagradado para que tenga que comer, cargar todo este pueblo? Lo mismo nos pasa a nosotros en este tiempo. ¿Por qué tengo que cargar las penas? ¿Por qué tengo que cargar las preocupaciones de otros, causas de otras personas? Pero el Señor nos da la respuesta en el Evangelio. Cuando aquellos discípulos se acercan a Jesús y le dice: despide a la gente, vaya en los caseríos para que compren algo de comer. Porque el comienzo del Evangelio nos dice: sí, la muchedumbre lo seguía a Jesús porque tenía necesidad de curaciones, pero que también tenían que comer por la hora. Entonces Jesús curó todos los que estaban enfermos, pero como ya era muy tarde, entonces los discípulos se acercan que vayan. Pero ¿qué dijo el Señor? Denle ustedes de comer. ¿Qué es lo que nos da a entender la palabra del Señor? La palabra del Señor, nosotros, 2 cosas muy importantes. Número 1, es que en este tiempo los que dan el maná, el pan, los que alimentan como Jesús se presentó y dijo:
tomó pan y dio la bendición y partió. O sea, número uno es que nosotros, los laicos, ¿qué vamos a dar al pueblo? Los sacerdotes sí tienen la potestad de ser el sacerdote del Dios Altísimo, puede consagrar pan y vino y le da a la gente el alimento para el alma, o quiero decir el cuerpo de Cristo real y verdadero, para que tenga vida eterna. Ellos lo pueden hacer. Nosotros, ¿qué hacemos? Es anunciar la palabra del Señor. Y por eso el epícopa del Evangelio, el del día de hoy, nos dice, no solo de pan vive el hombre, sino también de todo palabra que sale de la boca de Dios. O sea, nosotros los laicos, ¿qué tenemos que dar al pueblo? Es anunciar la palabra de Dios a todos los rincones del mundo, a todo el pueblo, los necesitados, sin diferencia de religiones, sino que tenemos que anunciar lo que dice el Evangelio. Y entonces los discípulos les dijo, denle ustedes de comer. ¿Nosotros qué vamos a dar? La palabra de Dios. Vuelvo a repetir, la palabra de Dios nosotros vamos a dar. Pero los sacerdotes, ¿qué hacen? Celebran la Eucaristía. La misa es el colmo de nuestra fe y eso siempre se da. Pero a nosotros nos toca que anunciar la palabra del Señor con una profecía más profundo en este tiempo, porque la gente está duro de corazón. Ahora, cuando Jesús toma el pan y dio la bendición, partió y se lo dio a sus discípulos. Aquí viene una teología bíblica muy importante. Cuando ahí en San Lucas 22:19 dice, Jesús presenta su cuerpo y su sangre. Y ahora les dice a ellos, hagan esto en memoria mía. Esta es puntual lo que nos dice el Evangelio del día de hoy. Partió y lo dio a sus discípulos para que vayan distribuyendo a la gente. Eso es lo que hacen los sacerdotes. Distribuye el pan y les dé a la gente, pero no es un pan de alimento, de energía, de vitamina, sino que es una vitamina para el alma, para que nosotros tengamos la salvación, para que nosotros encontramos la vida eterna, según nos dice San Juan. Todo el Evangelio, de todo el capítulo 6 en adelante, nos dice claramente que dijo Jesús, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y entonces aquí está claro lo que dice, lo dio a sus discípulos, porque son ellos los que han sido llamados, son ellos los que les dijo, hagan esto en memoria mía. Y eso es lo que lo está realizando Jesús en aquel entonces. Entonces los discípulos empezaron a distribuir. Pero al principio les dijo, vayan y denle ustedes de comer. Pero ¿qué respuesta es? Es que nosotros no tenemos nada más que 5 panes y 2 pescados. O sea, sí tenemos que dar. Nadie da de lo que no tiene. En primer lugar, si el Señor nos ha llamado para que seamos su servidor, lo tenemos que trabajar. No tenemos por qué reclamarle al Señor, ¿por qué tanta prédica? ¿Por qué tanta homilía? ¿Por qué tantas misas? Si para eso te llamó el Señor, anuncia el Evangelio a destiempo. No mires tu cansancio, sino más bien obedeces al Señor. Y por eso nos dice San Lucas, dichosos ustedes o felices los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Nos dice otra versión, yo creo que es la Biblia Jerusalén. Dichosos ustedes y yo, al escuchar la palabra de Dios y la ponemos en práctica, tanto como en nuestra vida y como anunciar la palabra del Señor. Nosotros los laicos tenemos ese privilegio, conforme al Vaticano II, donde la Iglesia dio la autorización de poder llevar la palabra de Dios a todos los rincones del mundo.
En este caso yo lo estoy llevando a ustedes en las redes sociales. Cualquier persona lo puede ver para poder escuchar la palabra de Dios. Pero aquí hay algo muy importante donde dice San Juan 6:47, dice, el que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Es muy, muy duro. Entonces, si ustedes y yo somos de Dios, vamos a escuchar al Señor. Pero si ustedes y yo no somos de Dios, seguramente no la vamos a escuchar la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros pongamos atención todo lo que creemos. Y cuando ya sabemos el mensaje, tanto como los laicos y como los sacerdotes del Dios Altísimo, los diáconos y monjas y todo lo que conforma la religión, tiene que practicar en la vida y hacer llevar a otras personas. Pero si no lo hacemos, ¿por qué es tanta Eucaristía si no la hacemos? ¿Por qué tanta predicación si no la hacemos? Miren lo que dice San Lucas capítulo 6, 46, dice, porque ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo les digo? Aquí está un problema. ¿Por qué decimos Señor, Señor, y si no hacemos lo que Él quiere que hagamos? ¿Por qué hablamos el Señor es mi pastor y nada me faltará? El Señor es, pero ni siquiera anunciamos el Evangelio. Decimos, llenamos nuestra boca, decimos que yo soy un servidor tal, pero en la hora de la verdad torcemos la palabra de Dios e incluso también torcemos la liturgia, no cumplimos las normas de la liturgia. Vuelvo a repetir, Malaquías 1:7 nos dice claramente, dice el Señor, ¿por qué dicen ustedes, por qué reclaman, por qué preguntan? ¿En qué te hemos fallado? Te hemos manchado tu mesa. El Señor dice, me han manchado mi mesa. Dice que mi comida no es muy rica. Porque nosotros tenemos los objetos sagrados, según nos dice de Tesalonicenses 2:5 parece. Nosotros tenemos la multiforma de sabiduría de Dios que nos presenta en la iglesia. Que el Señor los bendiga. Sigamos adelante en la reflexión.